noción de prosumo, esa que nosotros ya habíamos visto, y especialmente teniendo en cuenta a Sibilia, el hombre postorgánico, cuando ella habla acerca de, a ver que esto cargue, la segmentación y el targeting. Esto es como el capitalismo cognitivo se sustenta específicamente en la noción de, a ver si es base de datos, no sé si sí, gente que está base, acá base, luego se almacena en base de datos, es decir, acá van a encontrar la noción de consumidor, específicamente la noción de targeting, de construcción de bases de datos digitales, que en última instancia lo que fundamentan es el hecho de que la identidad personal se transforma en información comercializable, básicamente, es decir, susceptible a técnicas de marketing a partir de la noción del targeting, que está por acá también, a ver si la target, bueno, sí, no dice targeting, sino que también puede ser segmentación de clientes, ¿no? Básicamente también. Bueno, entonces, básicamente este episodio puede ser interpretado de acuerdo a la noción de prosumo, de bases de datos, digamos, de construcción, de segmentación y personalización de la oferta, básicamente para diferenciarlo también con respecto, ahí pueden, digamos, hacer énfasis en cómo se diferencia la forma de producción disociada del consumo desde el capitalismo industrial al capitalismo cognitivo. Digamos, uno está direccionado a las masas, este está personalizado, es decir, que no hay producción de stock, sino producción a demanda. Bueno, para esto tienen este episodio, básicamente. En un futuro, hasta ahí va, perdón, se entiende lo que digo, ¿no? Sí, sí, profe. Ok. Este que toda tu historia, en un futuro cercano todo el mundo tendrá acceso a un implante de memoria que grabe todo lo que los humanos hagan, vean o oigan. Obviamente ese también pueden utilizar a la noción de hombre postorgánico, pensando además en esa diferencia con respecto a las prótesis, ¿no? Es decir, en esa diferencia que ya vimos, ¿no? Es decir, que en la modernidad el ser humano es operario de la máquina y que ahora entonces aparece la noción de cyborg, que esto es que la máquina está en el ser humano, o el ser humano en la máquina, como ustedes quieran, y entonces aparece la simbiosis entre lo orgánico y lo cibernético, entre la información y apoyada, soportada en una base molecular. Bueno, entonces acá tienen para pensar en la idea de cyborg y de obsolescencia, creo que esto está, obsolescencia precisamente, del cuerpo humano frente a las nuevas formas de trabajo, ¿no? Ese episodio puede ser visto de esa manera, y vuelvo enseguida, podrían interpretarlo a partir de digamos, después de enterarse de un nuevo servicio que permite a la gente estar en contacto con los muertos. Marta, que es la protagonista, supongo, solitaria afligida, conecta con su difunto novio. Y entonces acá tienen la noción de transhumanismo, ya para un paso más y para pensar en la inteligencia artificial. Obviamente esto es lo concreto, ¿no? Porque en el fondo siempre van a estar pudiendo interpretar esto de acuerdo al marco, es decir, del capitalismo de plataformas o del capitalismo cognitivo. Siempre en el fondo pueden estar jugando con esos términos. Bueno, sí. Entonces, es específicamente para pensar en la noción de transhumanismo. Que es el oso blanco, Victoria se despierta y no puede recordar nada de su vida, todo el mundo con el que se encuentra se niega a comunicarse con ella. Este episodio podrían hacer sí, digamos, hay varias cosas para ver ahí. Una es la noción de adicción o de subsunción del ser humano a las tecnologías de la información. Entonces ahí pueden utilizar el texto del capitalismo de plataformas y también el hombre postorgánico, otra vez también podrían utilizarlo, el capitalismo cognitivo, quiero decir, el que está dentro de básicamente, porque estarían pensando en la idea de prosumo. También hay muchas otras cosas, es decir, el marco teórico nos queda pequeño para poder interpretar ese episodio, pero está más enfocado a la idea de prosumo y digamos, de cómo se tiene el estilo
como reality. Es decir, cómo no solamente hay una disociación entre la producción y el consumo, sino también entre muchas otras categorías, por ejemplo, sujeto y objeto, pero también entre lo íntimo y lo privado y lo público, básicamente. Entonces, este episodio estaría mostrando que, de hecho, entiendo, a ver, creo que Sibilia estaba hablando de eso en un momento, no me acuerdo si, bueno, habría que chequearlo, no me acuerdo muy bien. Es decir, cómo lo íntimo se transforma en lo público, básicamente, que es la lógica de las redes sociales o del capitalismo de plataformas. Por eso les digo que voy a ponerlo intimidad. Supongo que tendría que estar utilizado como intimidad. Bueno, no me acuerdo si está acá. No me acuerdo si está acá. Pero no está. Porque eso quizás es otra bibliografía que ahora me estoy confundiendo yo. Pero por lo pronto sí está la idea de prosumo, de capitalismo de plataformas y de idea de red, básicamente. Ahí está. El momento Waldo es un cómico fracasado, muy similar a lo que sucede, por ejemplo, en Ucrania. Zelensky, ¿no? Que era un cómico. Que pone la voz a un oso de dibujos animados, se ve arrastrado a la política cuando los ejecutivos quieren que el ojo se presente como candidato. Este punto lo pueden interpretar con el de fragmentar el futuro necesariamente. Es decir, ahí se van a dar cuenta, es decir, cómo en el capitalismo cognitivo y cómo en las formas postmodernas del ejercicio de la política, el transhumanismo anudado a la noción de vulnerabilidad de la ilustración, precisamente el hecho de que la ilustración o el iluminismo hayan tornado vulnerable a Occidente, forma estrategias de política contra lo políticamente correcto. Ya lo habíamos trabajado en clase, esto entiendo. Entonces, este texto, el de fragmentarlo, recuerden que lo escaneé yo, entonces no está tan bien, básicamente. Digamos, se lee, sí se lee, pero lo hice con el celular, porque no me andaba el escáner. Así que bueno, es lo que hay. Pero, ¿cómo es esto? Este texto sí le sirve para interpretar el episodio, eso para pensar en cómo se estructura la política anti-occidental, no en el sentido de que sea anti-occidente, sino anti-iluminación, es decir, para pensar el lado oscuro de la iluminación o el lado oscuro de la ilustración en el siglo XXI y cómo eso después va a tener consecuencias en la forma de estructuración de las relaciones de trabajo en el siglo XXI a partir de pensar la política más allá de los límites que Occidente le propuso, ¿no? Eso es la democracia especialmente. Bueno, es un episodio político y es un texto más político para pensar en las políticas de trabajo especialmente, ¿no? En particularista, se van a dar cuenta en una base remota aislada por la nieve, dos hombres cuentan varias historias sobre estragos causados por las tecnologías durante unas navidades y se van a dar cuenta específicamente cómo opera acá la noción de transhumanismo vinculada al capitalismo cognitivo y además a las formas de políticas neoliberales específicamente, de cómo la idea de lo libertario en los términos en que Yuval lo describe. Esto es, y además tienen el texto de la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Es decir, cómo la noción de política libertaria más la noción de transhumanismo más la noción de trascendencia más allá de los soportes físicos y espacios, más allá de la soberanía del tiempo y del espacio, de los estados nacionales, etcétera, cómo se puede interpretar en este episodio. Entiendo que con el marco teórico lo van a ver claro. Y caída en picada, que creo que fue bastante comentado este episodio, todos en general, bueno, no todos, pero sí por lo pronto, es una mujer que, preocupado por aumentar su popularidad en las redes sociales, acude a una boda de alto copete. Esto lo saqué de Wikipedia. Pero el viaje no sale como tenía previsto. Entonces acá van a tener cómo se estructura el lazo social a partir de las redes sociales. Otra vez, digo, les va a servir Sibilia, ¿no? para poder interpretarlo. Quiero decir, Sibilia sirve como eje, el fondo es el capitalismo
capitalismo de plataformas y el capitalismo cognitivo, y tienen accesorios para metodológicos como el de Yukui en términos de política, y otros en términos anecdóticos como la declaración del ciberespacio de este hombre, ¿cómo se llamaba? De Barlow. Se llama este Perry, que se puso un implante también en el cerebro para comunicarse con la mujer a través de internet. Con la esposa mujer. Bueno, punto. Entonces, tienen estos casos, seleccionan solo uno, digamos, pueden interpretar como ustedes quieran, digamos, lo importante es esto, seleccionan uno de los episodios y lo describen, ¿no? Es decir, describen la trama básicamente. En el punto 2, explican las categorías teóricas. Por ejemplo, voy a utilizar la noción de prosumo. Bien, ¿qué significa prosumo? Básicamente, es decir, ¿a qué nos referimos con prosumo y qué diferencia existe entre la producción y el consumo? ¿Por qué se unieron esos términos? Porque antes estaban disociados y ahora están asociados. Voy a utilizar, por ejemplo, la noción de base de datos y de targeting y de personalización de la oferta o de personalización del producto, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo eso? Bueno, para eso tengo que acudir a la bibliografía. Es decir, que el segundo punto implica construir el marco teórico, vamos a ver las categorías teóricas que ustedes van a utilizar para poder interpretar lo que van a ver, básicamente lo que ya vieron. Entonces, que lo que estamos haciendo es ver el caso a través de estas categorías teóricas. Y en el último, entonces, ustedes explican, bueno, en el episodio 15 millones, el protagonista prosume, dado que, y entonces ahí articulan las categorías teóricas con el caso. Entonces, primer punto, describen la trama del caso, es la sinopsis, básicamente. En el segundo punto, explican los términos teóricos. Y en el tercero, articulan los términos teóricos con el caso. Máximo una carilla, no más. Quizás dos, sí, es posible que les quede corto una carilla, pero no es posible una carilla. Times New Roman 2 interlineado de 1,15 en este caso. Nada más. Ese es el trabajo. Tienen fecha hasta el 22 de... sí, hasta el 22 de julio. O sea, tienen 3 semanas básicamente para trabajarlo. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Bueno, los episodios, yo sé que son accesibles. Entiendo que en general están en Netflix estos episodios porque creo que Black Mirror... No sé si es tanto, profe, eso le iba a preguntar, porque parece que lo sacaron en la serie. No sé. Sí, si no anda por Cuevana, por algún lugar se encuentra. Sí, tiene que estar. Buscamos Black Mirror, Cuevana, ponele, tiene que estar. Black Mirror, Cuevana, tiene que salir. Es accesible, por eso digo, acá está. Ponele que... vamos a poner por acá. Bueno, la vamos a encontrar, ok. Sí, la van a encontrar. Si no me avisan, eso sí, si no la encuentran me avisan que buscamos por donde la encontramos. No entre a más lugares, profe, a ver si aparece algo raro. Sí, ya es otra serie. Y a ver cómo se interpreta, eso es interpretable igual. Bueno, cualquier cosa, ustedes tienen mi celular, ¿o no? Sí, profe, lo tenemos. Sí, profe. Okay. Me mandan un mensaje. Consulta. ¿Finalmente va a ser individual o puede ser de Sí, dos? lo individual, es cortito. Ok. Sí, ya está. Ya estamos acá. Llega de a 4, comemos pochoclo. No, yo dije de dos. Claro. No, mira que si salen estas publicidades se pone todo raro. No, bueno. No, de a uno. Bueno, ¿ya? Cualquier cosa me escriben. Si no encuentran o algo, pasa. Esta, profe, cualquier cosa le un mensajito. Bueno, profe, gracias. Profe, una consulta. Sí. No tiene que ver con esto, sino con la mesa de examen, esa que hay que mandar la firma la semana que viene. No ¿Ya tengo firmaste idea la de lo que... ¿Conmigo? Sí, eso lo quería preguntar, porque a mí me parece que yo me anoté para el día 12 ¿La materia no es anual? de julio. Sí, es anual la materia. Por eso me hicieron anotarme, no sé si tengo que ir el 12 de julio a que me firme la Sí. libreta, o si No, no, pero si es anual no te tenés que anotar. No, Filosofía solo tenemos que ya- anotarnos a derecho, que es cuatrimestral. Yo me Filosofía anoté ya particularmente tienen... porque las 3 veces que fui no me firmaron.
año pasado filo, pero no sé, siempre hubo un problema las 3 veces que fui. Entonces me dijeron que me anotara ahora, para que vaya a firmar la libreta nada más. Pero filosofía de primero, ¿no? Sí, de primero. Ah, ok, sí. Está bien, sí. No hay problema. O sea, filosofía de primero sí se firma, si no se las firmaron nunca, voy y las firmo. No, porque me dijeron que la tenías que firmar vos. Ok, bueno, no, porque había en la pandemia firmaba el secretario, que es lo que hacía. A mí las últimas que fui hace una semana atrás, que me tenían que firmar psicología, me la firmaron lo de secretaría. Claro, por eso. Bueno, pero no importa. No, a mí me dijeron que el profe me puso ausente. Pues, bueno. Si tenía chequeamos qué pasó. promocionar, así que... Sí, en esos casos sí chequeamos a ver qué pasó. Y filosofía del trabajo a fin de año la firmamos. Listo, ok. Bueno, profe, buenas Bueno. noches. Cuídense. Gracias. Bueno, buenas vacaciones, chau, chau. Igual.